Ok, antes de entrar como tal en el tema, quiero, si me acompañas a 2 de Timoteo 1:6, y mientras estábamos en la adoración, Dios me ponía esto. ¿Ya la tienen? 2 de Timoteo 1:6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de ¿qué? De mis manos. Ahora, subraya esto, avivar, di conmigo, avivar. Dios es el encargado de dar el fuego, pero el sacerdote es responsable de avivarlo. ¿Cuántos sacerdotes hay aquí? Tú eres rey y eres sacerdote, ¿ok? Ahora sucedía algo con el sacerdote, no solo facilitaba la identidad a la gente, sino que era testigo al mundo. Voltea con el que está a tu lado y dile, tú fuiste llamado a ser testigo al mundo. Y Dios me ponía esto en la adoración, arde de tal manera que lo noten. Arde de tal presencia de tal manera en su presencia que la gente a tu alrededor note que estás ardiendo por Él. Amén. Entonces, por eso adoración para nosotros es muy importante. Y Dios me recordaba, esto se los compartía en el campamento a los chavos, pero te lo voy a leer muy rápido. En Jueces, no, perdón, en 2 de Crónicas, capítulo 36. Treinta y seis, 9. Fíjate lo que dice, de 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar. Y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos ¿de qué? De Jehová. Ahora vete a 2 de Crónicas 34:1. En el 34:1. Y dice, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Si tú sigues leyendo, dice que Josías hizo lo recto ante los ojos de Dios. Entonces vemos 2 reyes que comenzaron su reinado ¿a los cuántos años? A los 8. Voltea con el que está a tu lado, dile, Dios no tiene miedo de mostrarse a través de ti. No importa, fíjate, tomó a chicos de 8 años. 8 años. ¿En qué está pensando un niño de 8? En jugar, ¿sí o no? Posiblemente no tiene tanto sentido de responsabilidad en esa edad, pero Dios vio algo que posiblemente ni ellos alcanzaban a ver. Ahora, 2 jóvenes, 2 niños, pero que decidieron algo distinto. Dice que uno frecuentó la presencia de Dios y el otro lo dejó a un lado. ¿Cuánto duró el reinado de Josías? ¿30 y qué? La última que leímos. ¿Cuánto? 31 años. ¿Y alguien anotó cuánto reinó Joaquín? 3 meses y 10 días. ¿Te das cuenta de la diferencia? Cuando tomas en cuenta a Dios y cuando lo dejas a un lado. Joaquín lo hizo a su manera. Josías lo hizo a la manera de Dios. Fuiste llamado a ser testigo al mundo. Toma los conceptos correctos y trasciende, porque se puede, se puede. Dios no tiene miedo de mostrarse a través de ti. Dios te eligió, Dios te eligió, Dios te eligió. Amén, así que aviva el fuego, avívalo, porque el fuego ya fue soltado. Quiere decir que tienes todo lo necesario para ser testigo al mundo. Amén, das un aplauso a Dios. Ok, esto es a lo que fuiste llamado. Cierra tus ojos un instante ahí y dile, Espíritu Santo, eres asombroso. Cada momento en tu presencia, Dios, nos vuela la cabeza. Eres impresionante.
Papá, bendigo cada corazón aquí. Creo y creemos que nos llevas hoy más profundo en conclusiones. Gracias porque podemos pensar como tú, porque podemos tener los resultados que tienes. Y ayúdanos, Espíritu Santo, a identificar aquello que tú no has sembrado. Pero sabemos que de la misma manera nos has dado autoridad para quitar esos conceptos y que ya no produzcan más fracaso. Gracias porque estás en nosotros. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si puedes acompañarme a Hebreos capítulo 9. Y yo quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes se están esforzando por tener una vida de éxito? ¿Cuántos realmente se están esforzando? De repente aquí ya no sabes si la levanto, si no la levanto, si me quedo neutral, ¿verdad? Pero bueno, ahí te va. Algunos que vi como que medio la querían levantar o no. De repente este tipo de preguntas nos permite darnos cuenta de ciertas conclusiones muy profundas que están dirigiendo tu vida. Por ejemplo, la palabra no nos llama a esforzarnos en el sentido de tu esfuerzo. Sí dice esfuérzate en la gracia, pero esa palabra de esforzar rompe con nuestro español, porque de repente tienes el concepto de esforzarte como algo que te cuesta levantarlo, cuesta mucho trabajo, pero la palabra esforzarse, como describe Timoteo, dice, se traduce como apoderarse. ¿Qué significa? Entre más clara sea la obra de Jesús para ti, más sencilla es la vida. Más sencillo. Realmente tú y yo fuimos llamados a reinar. Voltea con el que está a tu lado. Tu diseño es reinar. Entonces, de repente surgen ciertas preguntas donde, bueno, ¿por qué si este es mi diseño hay áreas de mi vida donde eso no está sucediendo, verdad? Y posiblemente todos aquí estamos lidiando o enfrentando alguna área en nuestra vida. Tú estás caminando y tomando victoria. Pero la diferencia entre la victoria o no disfrutar la victoria, porque es algo que ya te corresponde, son las conclusiones. Y hay muchos conceptos insuficientes que a veces tienes, que son el resultado posiblemente desde donde creciste. Hay conclusiones que tenemos por el contexto donde crecimos, por las personas con las que nos rodeábamos. Y mucha esa manera de pensar ha sido resultado de eso. Entonces el Espíritu Santo hoy quiere ayudarte a que cambien esas conclusiones, porque Dios sabe que si cambia tu manera de pensar, estará cambiando tu manera de vivir. Entonces Hebreos 9, si no has leído el libro de Hebreos, tú necesitas leer Hebreos. Porque Hebreos te ayuda a que puedas darte cuenta que la obra de Jesús es suficiente. Carlitos, amigo, ¿me ayudas a alguien que sea ahí, que si me ayudan con un pedazo de cinta? Por favor. 9:14. Vamos a leer aquí. Hebreos básicamente es como una síntesis que te ayuda a darte cuenta cómo funcionaban los sacrificios. Y en el Antiguo Testamento eran necesarios sacrificios de animales, porque la sangre es lo único que podía producir remisión de los pecados. Sin sangre, sin derramamiento de sangre, no había remisión por los pecados. Pero en el Antiguo Testamento solo se cubría el pecado. Pero vemos como Juan ve a Jesús y dice, he aquí el Cordero de Dios que ¿qué viene a hacer? Quitar el pecado del mundo. Entonces Jesús no venía a cubrir, Jesús venía a quitar. Ahora, la sangre es tan poderosa porque la sangre es la vida del ser. Entonces Jesús derramó su vida por ti y por mí. Amén. Sí. Gracias, Luma. Ok. Entonces, fíjate lo que dice el 9:14. ¿Cuánto más? Fíjate cómo el autor de Hebreos está escribiendo aquí. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios,
limpiará vuestras conciencias ¿de qué? De obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Ahora, ¿qué es la conciencia? La conciencia está en tu alma. La conciencia alberga todos aquellos conceptos que tú tienes de ti mismo. Es lo que crees de ti. Entonces, hoy la vida en Dios no se trata de hacer, sino de creer lo correcto. Si tú no estás creyendo lo correcto respecto a Dios, posiblemente tú a ti mismo te ves de manera insuficiente. Porque todo lo que es Dios, eso mismo eres tú. Por ejemplo, si yo en mi mente tengo un Dios chiquito, ¿cómo me veo a mí misma? Es un principio. Pero si tú ves a un Dios grande, tú vas a comenzar a descubrir la grandeza que hay en tu corazón. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, el Espíritu Santo, a través de llevarte a descubrir más de la obra de Jesús, porque la sangre representa el nuevo pacto, representa todo aquello que ya Cristo ganó con su obra, con su muerte, con su resurrección, con su ascensión. El Espíritu Santo es el encargado de llevarte a que te caiga el 20 de lo que ya es verdad. Dios no es que te va a bendecir, Dios ya te ha bendecido. Dios no es que te va a sanar, Dios ya te sanó. Dios no es que te va a prosperar, Dios ya te prosperó. Pero conceptos insuficientes están posiblemente estorbando a que yo viva en victoria. Por eso el Espíritu Santo dice que viene a limpiar nuestra conciencia de obras ¿qué? Muertas, para que sirvamos al Dios vivo. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son todas aquellas cosas que has guardado en tu mente? Gracias, amigo. Bien, el próximo predicador, aquí lo estoy viendo. Ese Carlitos. ¿Qué cosas has guardado en tu mente que pueden ser lo que está frenando? Ahora, mucho de lo que hay en nuestra conciencia también son experiencias. Son vivencias, es contexto. Ahora, el contexto es relevante. Por eso es que Cristo cambió tu contexto. Fíjate lo que hizo Dios contigo y conmigo. Vamos a Colosenses. Y vamos a leer en el capítulo 1, versículo 13. Fíjate, dice, el cual nos ha librado. ¿Ya están ahí? Ok, voy a volver a leer, ¿ok? El cual nos va a librar de la potestad de las tinieblas y nos va a trasladar al reino de su amado Hijo. ¿Cuántos dicen amén? No. ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? Levante la mano los que dijeron que no. Ay, ya ni saben, ¿verdad? Bien, Jenny, bien. Te daría una estrellita si la tuviera aquí. Fíjense, a veces por no abrir su Biblia, se comen todo lo que uno dice. Ábranla, ¿sale? No está conjugado en futuro. ¿Cómo está conjugada la cita? Fíjense lo que dice en el 1:13 de Colosenses. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y me ha trasladado ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. Entonces, ¿Dios ya cambió tu contexto? Sí, ya lo cambió. Quiere decir que, por ejemplo, tú creciste en una casa donde había escasez. Hoy ese ya no es el contexto que te define. Entonces el Espíritu Santo es tu ayudador para limpiar tu conciencia de obras muertas, por ejemplo, todos esos recuerdos de escasez, y llevarte a pensar en abundancia. ¿Sí lo estás recibiendo? Por eso es que el Espíritu Santo, a través de la sangre de Cristo, nos ayuda a concluir lo que ya es verdad. ¿Qué sucede si yo, como hijo de Dios, heredero, sigo pensando escaso? ¿Cómo voy a edificar un negocio? ¿Cómo voy a edificar una familia? ¿Cómo voy a edificar un ministerio? ¿Con qué clase de pensamientos? Con esos. Si no cambia mi manera de pensar, entonces seguiré teniendo los mismos resultados en un futuro, aunque soy heredero del cielo
y de la tierra. ¿Te das cuenta por qué es tan importante cambiar lo que pensamos? Y es importante, a veces el Espíritu Santo nos confronta y nos lleva a darnos cuenta qué cosas desde nuestro contexto han formado nuestra vida. Posiblemente hay cosas de tu personalidad que no es que seas así, es que fue lo que el contexto formó. Por ejemplo, yo te he platicado, por muchos años yo creí de mí misma que era una niña tímida. Y lo creía y me decían, y ¿sí me explico? Pero hasta que no decidí soltar ese concepto insuficiente y creer lo que Dios creía de mí, yo no estaría aquí caminando en propósito y destino. No sé si me estoy explicando. Entonces, hay conceptos insuficientes que están afectando tu persona, que no te están llevando a tomar victoria en un futuro. Si cambias lo que piensas, cambian tus resultados. ¿Estás recibiendo? Ahora, para Dios el contexto es tan importante que cuando necesitó un libertador para su nación, que llevaba más de 400 años de esclava en Egipto, dice que hubo un faraón que se levantó y mandó matar a los niños menores de 2 años. Pero Dios preservó la vida de Moisés y Moisés terminó siendo criado en el palacio. Muchos se preguntarán por qué estaba en el plan de Dios. Porque Dios necesitaba un libertador con una mente de rey. No podía levantar un libertador con una mente de esclavo. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, Dios necesita cambiar tu manera de pensar. Por eso lo que hace es que te saca del contexto. Y el Espíritu Santo te lleva a darte cuenta que aunque estás en este mundo, ya no dependes de este mundo. Porque si no, tú vas a seguir pensando como el mundo piensa, resolviendo como el mundo resuelve, queriendo lo que el mundo quiere, aunque eres heredero del cielo. Lo estás recibiendo. Hay hijos de Dios que viven de la tierra al cielo, en lugar de vivir del cielo a la tierra. Tú no estás sentado en un trono terrenal, tú estás sentado en un trono celestial. Por eso es que el Espíritu Santo va a elevar tu manera de pensar a que puedas pensar como Él. Isaías, vamos allá. Capítulo 55. Versículo 8. ¿Ya la tienen? Fíjense, dice en Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que ¿qué? Que vuestros pensamientos. Ahora, hay mucho pueblo de Dios que lee Isaías y lo toma como Dios está diciendo que no puedes pensar como Él, cuando no es así. Isaías estaba describiendo el estado que teníamos a partir del pecado. Pero es una invitación a que te des cuenta de que Dios no se va a moldar a tu manera de pensar. Dios te va a llevar a pensar como Él piensa. Te voy a decir esta pregunta: ¿Dios está bien preocupado por tu futuro? ¿Lo ves así? Híjole, está bien preocupado. Que se come las uñas. ¿Por qué? Porque Dios ya fue a tu futuro y lo formó con éxito. Entonces, Él no está preocupado. Entonces, Dios no se va a moldar a cómo tú te sientes o cómo piensas. Te va a llevar a que puedas pensar como Él. Entonces, posiblemente va a corregir algunas cosas que necesite corregir. Voltea con el que está a tu lado y dile: te ama tanto que te va a corregir. Vamos a Juan 15. A ver, sean bien honestos conmigo. ¿A quién le encanta ser corregido aquí? Sendos. La verdad es que no es cómoda, ¿sí o no?
Y sobre todo si tú escuchas la palabra corrección y creciste en un contexto donde cada vez que te corregían era un regaño seguro, pues a lo mejor no te gusta tanto, ¿verdad? Pero la realidad es que cuando vas a la Biblia y te das cuenta que corrección, el motor es amor. Por ejemplo, Dios cuando nos corrige jamás te va a hacer sentir humillado, pero siempre te va a llevar a que te puedas ver como Cristo, porque así eres. Entonces cuando tú estés, ay Señor, es que soy un fracasado, bueno, es para nada, es que no sé qué va a pasar de mi vida, el Espíritu Santo va a estar. Hijo, así como es Dios, eres tú, así como es Cristo. Levántate, vuelve a verte en el espejo correcto y esto no es quien eres. No te va a decir, ay sí, mijo. ¿Va que no? No te va a dar por tu lado, va a corregir. Y qué bueno que nos corrija, porque de esa manera podemos concluir correctamente. Ahora fíjate lo que dice Juan 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué dice? Lo quitará. Y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más, ¿qué? Más fruto. ¿Qué nos está diciendo Juan? ¿Cómo recompensa? Está hablando de una persona que está dando fruto, sin embargo Dios viene y limpia y para que dé más, ¿qué? Fruto. Entonces Dios recompensa fruto con disciplina. Anótale ahí, disciplina no es castigo. Es corrección. Por ejemplo, a lo mejor estás pensando muy escaso. Dios va a corregir ese pensamiento. A lo mejor estás ofendido todo el tiempo. Dios va a corregir eso. A lo mejor todo el tiempo hablas y te quejas y todo esto. ¿Qué va a venir a hacer el Espíritu Santo? Corregir. No en juicio, sino a recordarte quién eres, porque Él te convence de tu estado de justicia cuando se te olvida. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, si tu diseño es fructificar, cuando estés dando fruto, ¿qué va a venir? Una poda. Una poda. ¿A quién le gustan las plantas? Si te gustan las plantas, te puedes dar cuenta que si no podas bien tus rosales o tus plantas, ¿qué les va a pasar? Van a dejar de dar fruto. Ahora, sucede algo bien interesante con la vid. Si alguna vez has tenido contacto con una vid o platicas con alguna persona, un enólogo, gente que tiene estas plantas, con la vid sucede algo cuando no se poda. Crece una vara así alta, 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 alta. Y está altísima la vara. Pero ¿sabes qué no vas a encontrar en esa vara? Fruto. Porque puede crecer y puede tener una altura, pero no encuentras fruto. Porque necesita ¿qué? Podarse. Podarse. En tu vida, tú vas caminando. Es más, por eso dice la palabra de Dios que nos enseña cómo nos tenemos que sacudir del polvo. Porque a veces hay situaciones en nuestra vida que están diseñadas para que comiences a concluir incorrecto. Hay situaciones en tu vida que están diseñadas para que te detengas. Pero parte de la sacudida tiene que ver con esto, permitir que el Espíritu Santo pode lo que tenga que podar. ¿Quién te conoce mejor que Él? Nadie. Es más, puedes intentar engañarte a ti mismo, pero ¿verdad que no se puede? ¿No te ha pasado que hay días que de repente te preguntan, oye, ¿y cómo estás? ¿Y qué contestas? Bien, toda la gente que contesta cuando alguien le pregunta cómo está. Bien, yo he habido gente que le he tenido que decir, no, ya no quiero que me digas bien, quiero que me hables con la verdad. ¿Sí me explico? Porque a veces hay cosas en el corazón que si no se atienden, eso es lo que un día puede estorbar. Lo estás recibiendo. Por eso el Espíritu Santo viene a confrontar. Porque a veces hay pequeñas cosas que en el trayecto de la vida se van quedando y pretenden estancarnos. Pero Hebreos está diciendo,
La sangre de Cristo es suficiente para limpiar tu conciencia de obras muertas. Quiere decir que no hay nada que la sangre de Cristo no pueda quitar. Llámale el nombre que le pongas, el que sea, pero su sangre es suficiente. Ahora fíjate, regresa a Hebreos, capítulo 12. Y vamos a leer en el versículo 15. ¿Ya estás ahí? Fíjate, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os ¿qué? Os estorbe, y por ella muchos sean ¿qué? Contaminados. Quiere decir que una raíz de amargura no solo estorba, sino que viene a hacer, contamina también. Entonces, muy posiblemente cuando viene una poda en tu caminar, Dios va a llevarte a examinar asuntos del corazón. Porque Dios es muy claro y dice, si tú tienes algo contra tu hermano, antes de venir y dar tu ofrenda, ve y ponte en paz. ¿Por qué está diciendo eso y hablando de dinero? Porque posiblemente puede ser lo que el enemigo utilice para afectar tus negocios. Una ofensa. Una ofensa. Porque la verdad es que hoy ya no se trata de, ay, es que a ver si Dios quiere bendecirme. No, es que si conoces tu estado de justicia, Dios ya te ha bendecido. Entonces te tiene que ir bien sí o sí. Entonces cuando algo no está fluyendo como tiene que fluir, porque hoy es diseño, donde hay que examinar es el corazón. Por eso Jesús dijo muy claro, ¿quieres cambiar lo de afuera? ¿Quieres que lo de afuera exprese gloria? Limpia lo de adentro. Voltea con el que está a tu lado, ¿qué estás concluyendo? Y ponemos este ejemplo, ¿no? A lo mejor estás guardando una ofensa con alguien, un resentimiento. Y esas pueden ser cosas que están deteniendo que tú avances cuando tu diseño es avanzar. Entonces posiblemente el Espíritu Santo te va a venir y te va a decir, necesitas perdonar a tal persona. Ahora, después dices, es que ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo? Vuelve a decirle al que está a tu lado, dile, no es en tu esfuerzo. El problema es cuando queremos hacerlo en nuestras fuerzas, familia. No se puede. No se puede. No fuiste ya diseñado para ser un ser independiente. Dependes de Dios. Dependes de Él. En Él podemos perdonar. Pero ¿sabes la manera más sencilla de llevar a cabo este acto? Darte cuenta un poco más de lo que ya Jesús hizo en ti y por ti. ¿Cuántos aquí son perdonados por Dios? Levanta tu mano. Ahora voy a cambiar la pregunta. ¿Cuántos son justificados delante de Él? Ya menos, ¿verdad? De repente ya no sé. Tú eres tanto perdonado, pero también eres justificado. ¿Saben cuál es la diferencia? Porque el regalo de justificación incluye todo tu pasado, todo tu presente y todo lo que fueras a hacer en el futuro. ¿Alguien está cayendo ese 20? Por esta razón, Dios puede relacionarse contigo. Porque tú estás sentado en la mesa del rey, pero jamás esperes juicio, porque ya fuiste juzgado. Entonces, de parte de Dios, Él no te va a rechazar y no va a estar como pensando, ay, sí, mira, pero si el día de tal, hizo esto y aquí viene conmigo en las manos levantadas. ¿Verdad que eso no hace Dios? ¿Por qué? Porque ahí te va, fíjate lo que hizo. Dice que por amor a Él, tomó tus pecados y los arrojó a lo profundo del mar. Entonces no tiene nada que le esté recordando tus errores.
Lo que él voltea a ver es la obra de Jesús, su sangre, que describe que tú eres justificado. Entonces, cada vez que te ve, no ve tu error, ve la victoria de Jesús. Entonces, ¿qué va a hacer sentado en la mesa? Llevarte a pensar como Él. Amén. De veras, cuán amado eres por Él, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo podemos perdonar? Entre más descubras lo que Él ya hizo por ti. Vamos a leer algunas bases. Romanos, por favor. Capítulo 3. Versículo 24. ¿Ya la tienen? Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Vea que no fue tu esfuerzo? Su gracia. Ahora bríncate al capítulo 5, versículo 1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no solo eres perdonado, ¿cómo eres delante de Dios? Justificado. Y cuando tú comienzas a creer lo correcto, tú comienzas a hacer lo correcto. El problema es todo aquello que quiere que primero hagas sin experimentar una transformación interna, y lo que viene a hacer Dios es cambia lo de adentro para que lo de afuera exprese su gloria. Entonces, si cambia lo que piensas, estarán cambiando tus resultados. Hoy puedes perdonar, y ¿sabes qué? El perdón es el acto de amor más grande que puedes hacer por ti mismo. Porque el perdón, a veces pensamos que es un bien que le hacemos a los demás, cuando es un principio que no puedes amar a los demás si primero no te amas a ti mismo. Entonces, cuando perdonas, ¿a quién estás amando? A ti. Esto fue lo que hizo Dios. Se amó y de esta manera hizo todo lo demás. De la misma manera con nosotros. Entonces toma de su gracia, recibe de Él. Ya no quieras perdonar en tu esfuerzo. Perdona a través de su favor. ¿Cuántos pensamientos están hoy dirigiendo tu vida y la causa es una raíz de amargura? A lo mejor estás por emprender y Dios añade, porque sí añade socios, pero posiblemente ya no vuelves a confiar en nadie porque hubo gente que en el pasado te hizo una tranza. Entonces eso de una u otra manera va guiando y dirigiendo tus decisiones. Entonces, ¿qué quiere hacer el Espíritu Santo? Sanar lo que está detonando que no puedas identificar las oportunidades en tu futuro. Él es suficiente. ¿Cuánto de hoy de tus relaciones estás experimentando fracaso por el rechazo que posiblemente recibiste de papá y mamá? Y a lo mejor tratas de construir relaciones a partir de ese daño. ¿Y qué hace una raíz de amargura? Estorba, ¿y qué más? Y contamina. Entonces terminas afectando a más. Por eso dice, ¿cuánto más? La sangre de Cristo limpiará tu conciencia de obras ¿qué? Muertas. Y dice, para que sirvas al Dios vivo, o en otros sentidos, para que camines en el propósito para el cual naciste. Él puede. Él puede. Entonces literalmente tú dile, Espíritu Santo, hazme concluir un poco más de lo que tú hiciste por mí. Que pueda saber cuán perdonado y cuán justificado soy. Y a través de esta gracia yo decido perdonar a quien me ha lastimado. No en tu esfuerzo, por gracia. Amén.
Primera de Juan, capítulo 3. Versículo 19. ¿Ya la tienen? Dice, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón, ¿quién es? Dios, y Él sabe ¿cuántas? Todas las cosas. Entonces, ¿quién es tu ayudador en los asuntos del corazón? Dios, Dios. Por eso David le decía, papá, examina mi corazón y ve si en él hay un camino torcido, ayúdame, porque en el paso de la vida pudo haberse quedado polvo. Relaciones con las que coincidiste te lastimaron y te afectaron, y hoy están tratando de afectar el porvenir. No eres un ogro ermitaño como Shrek para vivir en un pantano sin la compañía de la gente. Estás diseñado para convivir unos con otros. Por eso es tan importante aprender a mantener nuestro corazón saludable y guardarlo. Por eso Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada que hagas, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces, si tus conceptos no te están alcanzando para tomar victoria, revisa lo que hay en el corazón. Revisa de las conversaciones que te estás llenando. Si por ejemplo todo el tiempo te estás quéjete, revisa qué estás escuchando o a quién estás escuchando. Porque Jesús nunca nos dijo que la vida iba a ser de color de rosa, pero sí nos dijo que nosotros habríamos vencido. Entonces tú necesitas llenarte o rodearte de gente que haga que tu fe se estire, pero no que te llene de queja tras queja, tras queja, tras queja. ¿Ve lo que dice Santiago? Capítulo 3, versículo 11. Más nosotros la manera, ¿sabes cómo nos damos cuenta cómo están concluyendo los chavos? Les invitamos un café o a comer, ni se dan cuenta. Que bueno, ya se lo estoy advirtiendo. Pero de repente con conversaciones ellos nos expresan lo que realmente están creyendo. Y es ahí donde podemos con conversaciones correctas ser un empuje para que puedan concluir bien. Porque de repente aquí, híjole, si no sales como si te ponen un león y lo tomas, ¿va? Pero cuando viene la situación, es cuando tus conclusiones tienen que alcanzarte para poder enfrentar. Porque tu final, familia, tu final, dile a tu esposo, dile, nuestro final es victoria. Entonces no importa la hora, pero sí importa lo que voy a estar creyendo en medio de. Porque o esas conclusiones me llevan a tomar victoria, o esas conclusiones solo me hacen ver la tierra de promesa. No sé si me estoy explicando. Entonces, sí necesitas revisar de lo que te llenas. Por eso Santiago dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? ¿Has visto alguna vez que Dios te diga, hijo, te amo, te bendigo, eres todo lo puedes, no eres un tonto, bueno, para nada, al mismo tiempo? ¿Has visto alguna vez eso? ¿Acaso puede una fuente sacar agua dulce y al mismo tiempo agua salada? No. Entonces, cuando comienzas a hablar contrario al pensamiento de Dios, la respuesta está en que comenzaste a beber de una fuente que no produce vida eterna. Jesús le dijo a la mujer samaritana, si bebes del agua que yo te doy,
no solo voy a saciarte de tal manera que no tengas sed, sino que de dentro de ti brotará una fuente de agua que salte para vida eterna. Por eso es tan importante de lo que nos estamos llenando. Atiende las cosas de adentro. Tienes a tu ayudador, que es el Espíritu Santo, porque su anhelo es que estés dando fruto, porque es tu diseño. Hebreos capítulo 12, versículo 12. Dice: por lo cual, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas, y hagan sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea ¿cómo? Sanado. Entonces Dios no está esperando que te desvíes, no. Dios te va a seguir empujando en el camino, y en el proceso, ¿qué va a estar haciendo? Sanando lo que tenga que ser sanado. Pero lo que está diciendo es: no estás diseñado para detenerte. Sigue avanzando. Entonces, si necesitas perdonar a alguien, perdónalo ya, por amor a ti mismo. Por amor a ti mismo. Cierra la puerta a la amargura y sigue avanzando. Amén. Pero recibe de su gracia, recibe de su favor. ¿Por qué es tan importante las conclusiones para Dios? Hubo un hombre llamado Mefiboset. Los que han seguido su historia, él era del linaje de Saúl, nieto de rey. Sin embargo, él estaba mendigando en las calles, pasaba hambres, aunque tenía ADN de rey. Y entonces David lo manda a llamar y lo sienta en la mesa. Pero si tú sigues de cerca la vida de Mefiboset, él tenía que ser confrontado en conclusiones, porque aunque tenía las ropas ya de un rey, se seguía viendo como un mendigo. Aunque tenía el ADN de un rey, se seguía viendo como un mendigo. La sangre de Cristo ya fue derramada por ti. ¿Cuántos ya creyeron aquí en Él? Entonces tú eres un rey. Tus conceptos necesitan ser los de un rey. Tus conclusiones necesitan ser las mismas de Dios. Porque si puedes pensar lo que Él piensa, tú puedes tener los resultados que Él tiene. Voltea con el que está a tu lado y dile: no tenemos permiso de detenernos. Porque Él es suficiente. Él es suficiente, familia. ¿Qué te ha estado afectando en los últimos meses o años? A lo mejor hay conceptos con los que has caminado que fueron el resultado del contexto en el que creciste. Pero Él ya te sacó de ahí. Entonces yo creo que el Espíritu Santo quiere hacer que algunos 20 te caigan hoy. Y que puedas descubrir un poco más de cuán amado eres por Él. Porque eres 100% amado. Porque eres 100% acepto. Porque eres 100% incluido en sus planes. Dios no tiene miedo de mostrarse a través de ti. Atiende las cosas que necesitas atender y sé vulnerable en su presencia. Y quiero cerrar con este paralelismo. Dios envía a unos ángeles a sacar a Lot de Sodoma y Gomorra. Y les dice, la instrucción de los ángeles fue a esta familia: no miren atrás. Y dice que cuando iban saliendo, la esposa de Lot volteó. Y en ese instante se convirtió en una estatua de sal. Ahora me llama la atención el paralelismo. Porque Jesús nos llama como la sal de la tierra.
Entonces, ¿qué estaba pasando con esta mujer? En lugar de darle sabor al mundo, se estancó en sus conclusiones, se estancó en su pasado y ahí se detuvo. El pasado no es tu ancla, Cristo es tu ancla. Él restaura lo que fue, es tu presente y sustenta tu futuro. Entonces, lo que haya sucedido en el pasado, hoy tienes al Espíritu Santo, aquí está, para ayudarte a lidiar con eso. No estás solo, Él está contigo. Así que ponle un alto de una vez por todas a eso que te estaba afectando, porque su sangre es suficiente. Cierra tus ojos ahí y deja que el Espíritu Santo te ministre. Mi Dios, son tuyos cada uno de los que están aquí. Papá, no podemos ocultar nada delante de ti. Tú eres nuestro ayudador. Y si ahí en tu lugar tú sabes y sentías que habías guardado rencor con alguien, dile al Espíritu Santo, dile ayúdame. Dile ayúdame. Espíritu Santo, que puedan concluir un poco más cuán perdonados, justificados son cada uno de ellos. Y equípales con esta gracia para perdonar. Familia, el perdón no se trata de si la persona se va a volver a equivocar o no. Tú no puedes controlar eso, pero sí puedes gobernar sobre lo que sientes. Y ahí en tu lugar, con esta gracia, di: Espíritu Santo, te doy gracias porque tú eres mi ayudador y tomo la decisión de perdonar. Y ahí donde estás, nombra a la persona. Tal vez ya ni está aquí en la tierra, tal vez ya hasta partió a la presencia de Dios, tal vez ya ni lo volviste a ver, pero te sigue afectando. Perdona ahí en tu lugar. Y decido perdonarlo, no, decido que esto no me afecte más. Y suelto gracia a favor de esta persona. Yo le bendigo, Dios. En el nombre de Jesús, cuando tú comienzas a orar por tus enemigos, es ese paso de fe que estás dando hacia la restauración completa de tu corazón. Perdona ahí. Oh, mi Dios. Que el toque de tu amor equipe cada corazón, mi Dios, para hacer lo que humanamente no nos es posible. Pero en ti todo es posible, Dios. Su presencia es suficiente. Quiero leerte para cerrar Mateo. Capítulo 18, versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y Pedro le hace una pregunta a Jesús y le dice: ¿hasta 7? Y Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún
hasta 70 veces 7. No puedes controlar lo que alguien más te haga, pero sí puedes gobernar sobre lo que sientes. Comienza a practicar esto y tus relaciones van a ir a otro nivel. Pero sobre todo tú te vas a sentir pleno, porque tu llenura no proviene de los que te rodean, proviene del que se ha unido a ti. Y Jesús le mencionó una palabra griega a Pedro y le dijo séptuplo, que significa infinito. Entonces te hago esta pregunta: ¿cuántas veces tendremos que perdonar a los que nos lastiman? Infinito. Amén. Mantén tu corazón saludable, porque lo que es saludable siempre va a crecer, siempre, y va a estar dando fruto. Amén. Entonces, no estás diseñado para quedarte como una estatua de sal. Tu diseño es darle sabor a la vida. Así que dale chance a Dios que haga. Tal vez hoy perdonaste y fue tu acto de fe de nombrar a la persona. Posiblemente no ha dejado de doler, pero es el primer paso. En los próximos días el Espíritu Santo te va a estar Él llevando a que lo hagas nuevamente, y te vas a dar cuenta que un día ya no va a doler, que un día vas a poder ayudar a otros de lo que alguien te lastimó, y ese día podrás dar testimonio de lo que ya ha sucedido. Pero llévalo a cabo. Practica el perdón, que es el acto de amor más bonito que puedes tener contigo mismo. Vas a ver cómo tu salud va a mejorar en muchos sentidos, porque a veces hay situaciones de salud que traemos por cuestiones del corazón. Atiende eso, porque tu diseño es dar fruto. Amén. Le damos un aplauso a Dios.